¿Cómo surge la filosofía? La filosofía nace a partir de la necesidad de hacer preguntas para saciar nuestro deseo por saber, el cual es inherente a la esencia humana. Todo lo que mueve al hombre a salir de sí mismo y admirarse de lo que hay a su alrededor, eso causa asombro. El asombro se manifiesta a través de la capacidad de preguntar. Y la pregunta filosófica es aquella que se hace a partir del asombro. Esa capacidad de asombro es lo que inicia el pensamiento filosófico. La filosofía en sus orígenes se planteaba preguntas que iban dirigidas a saber cómo era el mundo, cuál era su origen, y se sorprendían por cosas tan simples como la lluvia, el trueno, el día y la noche, del fuego, etc. Las preguntas centrales que marcaban este pensamiento buscaban encontrar explicaciones acerca de la naturaleza de la realidad que los rodeaba. En un inicio las preguntas que se planteaban se resolvían a través de mitos o fábulas, pero cuando estos no fueron suficientes, ya que los filósofos pensaban que el fundamento de todo lo que existía debía ser un elemento que se pudiera observar, sentir y tocar, decidieron buscar el arche. La búsqueda de este elemento material podría ser el fundamento de todo lo que existe en la naturaleza. ¿En qué radica la diferencia entre los presocráticos y los filósofos clásicos? Los presocráticos estudiaban el origen de la vida a través de la naturaleza, centraban sus análisis en ella y en el principio de las cosas. Después, Sócrates partió de la comprensión del hombre, abandonando la investigación de la naturaleza, así la investigación cambió de foco, desde la naturaleza como punto de estudio hasta el hombre como centro de investigación, y de ahí la principal diferencia entre los presocráticos y los filósofos clásicos. ¿Cuál es la característica principal de la filosofía medieval? La época medieval es una época de oscurantismo, en donde todo estaba regido por la fe. El centro de todo era Dios. Nada se cuestionaba, todo lo referente al conocimiento pertenecía al mundo religioso, por lo tanto se empezó a vivir un teocentrismo, en donde todo giraba en torno a las explicaciones que daba la fe. En esta época todo era oscuro, como las pinturas, las obras de arte, la literatura, inclusive la arquitectura. Se empezaron a destruir las escuelas filosóficas y se volvió más importante enseñarse a empuñar una lanza o una espada de leer a cultivarse. ¿Qué es lo que distingue a la filosofía moderna y cómo impacta en el desarrollo de la ciencia? En el Renacimiento, el hombre volvió a ser el centro de la reflexión filosófica y científica. Asimismo, florecieron una vez más las artes, la literatura, la escultura, toda expresión humana estaba rodeada de luz y belleza. Esto era conocido como antropocentrismo. A partir del siglo XVII, la pregunta central de la filosofía fue el conocimiento. Hubo dos posiciones muy definidas, el racionalismo de la razón y el empirismo de los sentimientos. En el siglo de las luces o la Ilustración, la filosofía moderna concedió plena confianza a la razón. En lo que respecta al conocimiento surgió la ciencia moderna, por medio de Galileo Galilei. La ciencia encontró un nuevo camino. La visión medieval acerca de que la Tierra era el centro del universo cambió a partir de Copérnico, quien proponía al Sol como el centro del sistema y la Tierra giraba a su alrededor. Otros grandes cambios se dieron durante esta época. Fue el nacimiento de la imprenta que permitió que la cultura distribuida por medio de los libros llegara a más personas, ya que antes estos eran escritos a mano. ¿Cuáles son los acontecimientos clave que marcan los temas centrales de la filosofía contemporánea? Durante los siglos XIX y XX ocurrieron acontecimientos sociales muy importantes para la humanidad. 2 guerras mundiales, avances científicos y tecnológicos. Estos sucesos marcaron el rumbo del pensamiento filosófico de esa época. Las teorías éticas, las cuestiones sobre la libertad humana, la existencia humana, el derecho, la justicia, el sentido y propósito del hombre, eran de los temas centrales. Las preguntas anteriores son importantes ya que debemos conocer de dónde surge o nace la filosofía, sus características o elementos que la componen. Ya que el mayor tiempo de tu vida te la pasas pensando o analizando, claramente debemos conocer los tipos de filosofía, ya que cada uno se refiere o va encaminado a distintos elementos, como por ejemplo lo que ya habíamos visto, el agua, el fuego, el aire, los átomos, etc. También, por otro lado, nos permite conocer los acontecimientos importantes para la humanidad. Finalmente, sabemos que a menudo se acostumbra a pensar que hablar de filosofía es hablar del ser, del alma, del sentido de la vida, del bien y del mal, de la moral, etc. La filosofía toca lo esencial del ser humano y está constantemente actualizándose. La filosofía desarrolla el pensamiento crítico, reflexivo, analítico, con una visión ética y orientación moral, que proporciona recursos para vivir mejor como individuo, pero también sirve para reunificar el conocimiento.